Le agradecemos muchísimo la posibilidad de compartir información y decíamos, hay que hablar de estos temas y más cuando se puede, cuando de repente el flujo de la información nos permite y nos oxigena en cuanto al tiempo, doctora, acerca del trabajo que ustedes están haciendo y de esto que es necesario conocer y por sobre todas las cosas accionar en torno a esta realidad. Hablan de al menos 2.000 adolescentes infractores que recibieron la asistencia del Ministerio de la Defensa Pública en concreto. Y bueno, una de las informaciones que usted destaca que penosamente un altísimo porcentaje de estos casos, por llamarle de alguna forma así, aunque parezca que minimizamos la situación, es de jóvenes que tienen algún tipo de adicción, doctora. Buenas tardes y gracias nuevamente por estos minutos. Buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por este contacto y efectivamente, así como ya lo referiste, la intervención de la defensa pública ha permitido la representación de más de 2.048 adolescentes en situación de infracción a la ley penal. Y lo que nos lleva a hacer un llamamiento o poner en contexto y a conocimiento de la ciudadanía es la situación de extrema vulnerabilidad en la cual se encuentran estos adolescentes que están bajo una situación de adicción. Entonces, tomar en cuenta que la comisión de un hecho punible que les lleva necesariamente a estar privados de libertad eventualmente, también tiene raíz o tiene un contexto social, un contexto de salud pública que debe ser atendido en forma prioritaria. Hoy, según la Ley de Salud Mental, las adicciones son tratadas en el marco y de acuerdo a las disposiciones que rigen para aquellas enfermedades mentales de las cuales se hace eco en la Ley de Salud Mental, aquellas discapacidades psicosociales, como es más correctamente identificar, ya como una discapacidad en la cual la atención ya no se da en una internación permanente, sino exclusivamente en momentos de crisis, posibilitando un tratamiento ambulatorio. Es decir que esa misma situación o ese mismo esquema de tratamiento es el que deberíamos aplicar en los casos de adicciones de adolescentes. Internaciones cortas en los casos de crisis, en momentos de crisis, pero sí después un tratamiento ambulatorio para lograr lo que está en la propia Constitución, que es la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Ahora, doctora, de estas cifras concretas y de este porcentaje que usted da, obviamente que usted habla de lo que básicamente tiene, me imagino, como elemento a partir de la intervención de todos los profesionales del Ministerio de la Defensa Pública. Pensar en que estos jóvenes cuya situación se detecta, se conoce incluso, tienen alguna posibilidad de recuperación, es algo que obviamente escapa probablemente al buen trabajo que hacen ustedes, pero ¿es posible esto, doctora? Porque la Pero verdad que lo claro, primero que pensamos es que que no básicamente hay son nada que causas hacer. perdidas. Uh-huh. Bueno, y no podemos nosotros trazar unas líneas tan desesperanzadoras para esos adolescentes y también las familias de las cuales forman parte. Uh-huh. Es verdad que debemos trabajar más en prevención y por sobre todo, después de años de haber debatido la experiencia que nos lleva, que tenemos en este cargo en el cual estamos en este momento, podemos concluir que todo pasa finalmente por buscar el fortalecimiento familiar. Ese adolescente que está viviendo dentro de una familia cruzada por la pobreza, cruzada por las necesidades, que no puede asistir a la escuela, es un espacio donde la droga entra mucho más fácilmente. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en mejorar las condiciones de vida de las familias, de modo a que sean espacios seguros donde los adolescentes, los niños, las niñas, los adolescentes puedan criarse. Y esto forma parte
de política pública. Sí, claro, claramente. O sea, como le decía, sin desmeritar y ni desacreditar el trabajo que ustedes hacen, por el contrario, la verdad es que a partir de esta situación que ustedes la conocen de una manera muy cabal, se requiere claramente de un trabajo interinstitucional y de la intervención ya de otros estamentos, ¿verdad? Claro, y perdón, me estoy tosiendo. Sí, sí, Con sí, relación tranquilo. a con relación a los adolescentes infractores, trabajar directamente con ellos y con sus familias, de Claro. acuerdo a sus propias necesidades. Ujú. Y para eso, robustecer los programas de prevención. Porque imagínate que la reinserción o la recuperación requiere de una logística, Claro. requiere de oportunidades. Ese adolescente tiene que ver una visión para el futuro, una motivación para salir adelante. Claramente. Perdón, es que estoy tosiendo. Sí, 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 entendemos perfectamente e incluso vamos a dejarla tomarse su tiempo para que usted se reponga, incluso porque tenemos también otros temas. Queríamos hablar acerca de... No, bueno, eh, ya estoy repuesta, Marta. bueno, Continuemos genial. nomás porque fue difícil. Sí, y le decía yo, doctora, ustedes manejan las cifras, pero lamentablemente a partir de allí, ¿qué se puede hacer? Un trabajo adolescente por adolescente. Mm, Estamos hablando de una cantidad de 2048. No es ujú. una cantidad excesiva. No, Nosotros planteamos desde la defensa pública que cada uno de estos casos, no solamente de adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también de niños, niñas, adolescentes que se encuentren, que son víctimas, debería tratarse puntualmente como un caso independiente. Eso lleva esfuerzo, lleva tiempo, pero es la única forma de lograr un objetivo. Cuando no es suficiente separar a un niño de su familia, o no es suficiente privarle de libertad a un adolescente infractor, cuando no consideramos que la realidad que les rodea también ha determinado lo que ocurrió con eso, ya sea para ser víctima o para ser victimario. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la mirada, el centro, el foco? Justamente en su realidad familiar. ujú, Y allí estamos hablando de políticas públicas efectivas, de las cuales hay que entender que el sistema de justicia es la instancia que interviene cuando el problema ocurrió. Entonces, para quitarles el problema, más allá de la privación de libertad o de la condena, lo que precisamos es analizar el contexto en el cual se desenvolvía ese adolescente infractor para ver cuáles son aquellos factores que propiciaron la comisión de un hecho punible y trabajar sobre esos factores, porque de lo contrario, al salir va a volver a caer en la misma comisión de un hecho punible. exacto. Y si está ya afectado por la adicción, va a continuar. Sí. La verdad que es un tema que necesita de un abordaje y más que nada debería de estar dentro de las prioridades de las autoridades competentes y de gente que sencillamente tiene la intención de cambiar en numerosas realidades, doctora. De estas cifras que Sí, ustedes yo creo socializan, que, sí, Marta, te quiero tocar, yo creo que sí está entre las prioridades, porque sí, hemos notado avances con relación al tema de adicción, un lugar específico donde van a poder hacer la recuperación. Yo creo que lo que tenemos que sumar a las buenas intenciones ajá, es la preparación de cada uno de los actores para enfrentar situaciones como esta, por un lado, y también eh, como una mirada de protección, porque lo que nos olvidamos con relación a los adolescentes infractores es que todas las disposiciones que hacen a la infracción están
contenidas o están basadas en el principio de protección que rige para los niños y niñas víctimas también. O sea, estamos hablando de adolescentes a los cuales ese interés prevalente del cual habla la Constitución también les es aplicado, Sí. aun cuando hayan infringido la ley. Entonces, no podemos tratarles como si fueran realmente seres que no tienen ningún tipo de protección preferente. No es lo mismo un adulto que un adolescente, aun cuando cometa un hecho bonito. Claro, claro. Y es en lo que se insiste en líneas generales, justamente la intención es sacarlos de este tipo de hechos y no seguir forzando su incursión nuevamente en hechos delictivos, doctora. Y cambiando un poquito de tema, vimos que estuvo por el Chaco y de alguna forma también se hizo eco de la situación de los miembros de la comunidad Saguayomaxa, concretamente esta comunidad que hace años realmente espera también justicia, doctora. Sí, nosotros como defensa pública también ejercemos el rol de defensores interamericanos. Es un convenio, en razón de un convenio que se firmó entre la Asociación de Defensorías Públicas de la Región de América y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que la defensora pública de Madeleine Martínez, que también es defensora pública interamericana, ejerce actualmente la representación de la comunidad Saguayomaxa. Esta comunidad que propició en su momento una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que posteriormente obtuvo una sentencia favorable a su pretensión de recuperación de tierras ancestrales en el año 2006. A partir de ahí se dicta la sentencia por parte de la Corte Interamericana y en la Corte se establecen una serie de reparaciones que tenía que cumplir el Estado paraguayo, entre ellas la entrega de la tierra a favor del pueblo. Después, la asistencia de salud, educación, alimentos. Y actualmente, como defensores interamericanos, como defensora interamericana, la doctora Madeleine Martínez está haciendo la verificación del cumplimiento de la sentencia. Es por eso que la acompañé hasta la comunidad del pueblo Saguayomaxa para hacer la verificación de esto, ¿verdad? De cómo se ha llevado adelante el cumplimiento de la sentencia, de modo a presentar un informe ante la Corte Interamericana y también realizar planteamientos, requerimientos, solicitudes a las instancias oficiales en el Paraguay respecto a determinados derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Se puede anticipar más o menos qué es lo que encontraron en el lugar a partir de esta nueva presencia? Obviamente que el dictamen probablemente lo tendrán en su momento ya los organismos pertinentes, pero ¿qué se puede comentar como adelanto de lo que ustedes encontraron en el lugar concreto de donde está asentada la comunidad, doctora? Sí, como un avance positivo hablamos de la entrega de la tierra. El pueblo, la comunidad en este momento tiene el disfrute, el uso, la posesión del inmueble y se están encaminando los trámites de la titulación, quedando pendiente unas acciones judiciales para el pago indemnizatorio por un saldo restante al titular que tenía a su nombre la tierra. Ajá. Pero la entrega de la tierra al pueblo Saguayomaxa es un paso importante que hay que destacar. Sí. Por el otro lado, también se han llevado adelante acciones como por ejemplo construcción de viviendas, de escuelas, pero eso con el transcurso del tiempo podemos notar que existen falencias en la satisfacción del derecho a la educación, del derecho a la salud. Las viviendas tienen algunas deficiencias que deben ser reparadas y es ese listado de cosas los que vamos a poner a consideración y solicitar al Estado para que cumpla. Tenemos que entender que con relación a esta comunidad el Estado ha realizado un cumplimiento parcial y que
realmente tenemos que seguir esa línea para convertirnos en un Estado respetuoso del sistema interamericano y demostrar que esta sentencia nos lleva a mejorar nuestras relaciones y nuestra protección a los pueblos indígenas. Ajá. Esto va mucho más allá de esta comunidad, porque cuando sale una sentencia de la Corte es también una lección que el Estado debe considerar para no volver a cometer la misma violación de derechos humanos. Por eso es muy importante que se pueda cumplir, que se pueda satisfacer todos estos derechos del pueblo sahuayo-macha como una demostración de lecciones aprendidas por parte del Paraguay. Sí, señor. Doctora, ¿qué pudo ver usted cuando estuvo en el lugar? Obviamente que como usted decía, ya están en usufructo concreto de la propiedad, pero ellos ya están asentados. Estamos hablando de cuántos miembros actualmente. Bueno, el pueblo, la comunidad se ha dividido en 5 aldeas en este momento. Estamos hablando de un poco más de 1.000 personas. 1.000 personas. Según lo que ellos nos refirieron, pero una de las cuestiones sobre las cuales tenemos que hablar y tenemos que sentarnos a hacer una verificación es justamente la cantidad exacta de personas que se encuentran dentro de la comunidad, porque los números que se tenían en un inicio en este momento ya no se ajustan a esa realidad. Después, como te hacía referencia, hay que mejorar la prestación del servicio de educación y de salud en cuestiones puntuales que van a estar en el informe, pero que hacen relación a esa satisfacción de derechos que la Corte también ya señaló en su sentencia. Perfecto, doctora. Esta semana fue todo esto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos por allá. Ajá. Bueno, doctora, como siempre muy amable y gracias por respondernos estas inquietudes. Como le decía, hay ocasiones en donde claramente hay temas que nos permiten por el tiempo, por el momento, ser abordados. Y bueno, esto yo creo que era algo que teníamos que socializar y estar muy atentos, ¿verdad? Porque ya casi pasan 20 años de justamente esta sentencia y de a poco el Estado paraguayo está entonces resarciendo o intentando resarcir estos daños. Ya lo hizo usted, como decía, de manera parcial, así que es importante y positivo seguir transmitiendo estos avances. Gracias, doctora, nuevamente por su tiempo. De nada, muchas gracias, Marta. Gracias por ese contacto. Usted está escuchando PDS